Hola amigos de la Eterna Vigilancia, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, el tema que vamos a compartir hoy tiene que ver con la propuesta de reforma constitucional para el 2029, coincidente el acto del plebiscito con el acto eleccionario de octubre del 29. Pero ¿de qué va la reforma, esta propuesta de reforma? ¿Por qué surge esta idea? Lo primero es que, y es relevante decir que esto no está vinculado a ningún partido político, esto es una propuesta, una iniciativa de ciudadanos de a pie, amparados en lo que establece la propia Constitución, el artículo 331, la iniciativa del 10% de las firmas del cuerpo electoral, que permiten generar los mecanismos de reforma para la Constitución. Pero ¿por qué surge esta idea? Y bueno, acá hay algo muy claro, y es que la política fracasó, los políticos nos fallaron, ¿no? Y somos gente común y corriente que estamos hartos de que los políticos estén blindados, hartos de estar presos de las corporaciones, hartos del gasto público exacerbado que genera los niveles de endeudamiento que tenemos y que genera los niveles de pobreza que tenemos, porque está directamente relacionada una cosa con la otra, hartos de la corrupción, hartos de estar hartos, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, surge esta necesidad, surge esta idea de generar un mecanismo que permita blindarnos a nosotros, los ciudadanos, protegernos a través de la Constitución del poder político, porque el poder político es inherentemente peligroso, como decía Thomas Jefferson, y tiene una vocación expansiva, y esa expansión ¿a quién afecta? A nosotros, ¿no? A los nabos de siempre, en definitiva. Yo en una entrevista hace poco citaba a Karl Popper, ¿no? ¿Qué decía Popper? Decía, ¿por qué nos preocupamos tanto a ver quién gobierna? ¿Quién va a ganar la elección? Si en definitiva lo que nos tiene que interesar son los marcos institucionales que van a existir para blindarnos, para protegernos a nosotros de quienes gobiernan. Esa es la clave. Y hoy los ciudadanos estamos indefensos, somos esclavos, esclavos fiscales, trabajamos la mitad del año para pagar impuestos. Entonces se hace necesaria la reforma. Esta propuesta que aprovecho y les digo, reforma2029.org es la página web en donde van a encontrar quiénes somos, cuál es el espíritu que inspira esta movida, cuáles son algunas de las propuestas que se someten a consideración del soberano, porque hay algo que es importante decirlo. Los 14 puntos que están plasmados en la web no son un número cerrado. Esta propuesta en esta instancia lo que prevé es la posibilidad de escuchar al ciudadano. Ahí ustedes podrán ingresar, hay una encuesta, hay foros de debate en donde lo que queremos es oír a nuestros iguales, ¿no? Escuchar cuáles son las inquietudes, cuáles son las propuestas, si se pueden mejorar estos 14 puntos, suprimir alguno, ingresar otro. Bueno, por supuesto que sí, como dije, no es un número cerrado y está abierto a la sugerencia y el aporte. Yo diría que el espíritu de esto también tiene que ver con limitar el poder. Entonces alguno dirá, bueno, sí, pero algunos de los temas que proponen son materia de ley, no son temas de resorte constitucional. Bueno, ahí hay que hacer una pausa y hacer un breve comentario. En algunos casos esas consideraciones pueden ser de recibo. Ahora, ¿por qué la necesidad de hacerlo vía constitucional? Y bueno, porque obviamente es un instrumento, la constitución, que es mucho más rígido, no es tan flexible como la ley. La constitución es rígida. ¿Qué significa que sea rígida? Que tiene mecanismos para su reforma que son mucho más complicados, por decirlo de alguna manera. Entonces permite que realmente el blindaje de los ciudadanos sea real. La ley, ya sabemos cómo es, ¿no? La corporación política se pone de acuerdo y levanta la mano y así como la dictó un día, la deroga al otro. Pero vamos a algunos de los puntos que están en la propuesta, ¿no? Algunos de ellos no los vamos a analizar todos hoy por una cuestión de tiempo, pero voy a analizar dos o tres. Uno tiene que ver con los gastos ilegales. El punto 8 lo van a encontrar en nuestra web, dice hacer que cuando el Tribunal de Cuentas observa un gasto por ser ilegal,
Este no se puede ejecutar salvo que la Asamblea General lo autorice por una mayoría especial. Y acá el punto es de relevancia. El artículo 211 de la Constitución, que prevé, hace referencia a los dictámenes del Tribunal de Cuentas, tiene un tema que es crucial, y es que los dictámenes que hace el tribunal, las observaciones a los gastos, no son por cuestiones de mérito, no son por cuestiones de oportunidad, no son por cuestiones de conveniencia, sino que son por cuestiones de legalidad. O sea, cuando el Tribunal de Cuentas de la República observa un gasto, está haciendo un control de legalidad, le está diciendo al órgano, al organismo público de mención, bueno, señor, lo que usted quiere gastar es ilegal. Ahora, la propuesta de la reforma, ¿a dónde apunta? Y bueno, que ese dictamen sea vinculante. Si no, a santo de qué tenemos el Tribunal de Cuentas. Un saludo a la bandera, los dictámenes, ¿no? Entonces, para que tomemos una dimensión de la relevancia del punto, fíjense ustedes que el año pasado el Tribunal de Cuentas observó gastos, que la política se los pasó por donde no les da el sol, por 1.750 millones de dólares. Sí, escucharon bien, 1.750 millones de dólares. ¿Saben cuántas escuelas, cuántos medicamentos de alto costo para la gente que lo está necesitando se podrían abonar con eso? ¿No? Bueno, 1.750 gastos ilegales que la política decidió ejecutar igual. En un año. Para que tengan una idea, la crisis del 2002, el préstamo que recibió el Uruguay para evitar caer en default, en cesación de pagos, fue de 1.500 millones de dólares. Con 1.500 millones de dólares se salvó el país de caer en default. Bueno, acá 1.750, no pasa nada. Que viva la pepa, que siga la fiesta. Entonces, es muy importante ponerle límites al poder, porque además, cuando decía al comienzo de que estamos hartos de estar hartos, son estas cosas, ¿no? El gasto público, ¿no? Es la madre de todos nuestros problemas, ¿no? Es un gasto irresponsable que genera déficit fiscal. El déficit fiscal es la consecuencia del problema, la causa primera está en el gasto, pero eso no es gratis. Alguien paga la cuenta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gasto público, que además los políticos se jactan, festejan cuando aumentan el gasto o se presentan ante la sociedad como seres con sensibilidad social. Bueno, vamos a asignar más recursos, bueno, para tal cosa. Bueno, sí, está bien, bárbaro, pero los recursos son escasos. Decía Thomas Sowell que la primera máxima de la economía es la escasez, que los recursos son escasos. Y la primera máxima de la política es desconocer la primera máxima de la economía, ¿no? Entonces, así nos va. Le dimos al mono la escopeta, ¿no? Este gasto público excesivo y obsceno. Alguna vez el presidente Milei habló de los degenerados fiscales que levantaban la mano para aprobar los presupuestos deficitarios. Bueno, acá lo mismo. Acá en Uruguay no hay casta, hay castita, ¿no? Porque, como decía Damiani, acá en Uruguay no tenemos ricos, tenemos riquitos, pero el problema es el mismo, tema de escala, nada más. La naturaleza del problema, intrínsecamente el problema es el mismo. Entonces, ese gasto obsceno, ya a esta altura, se paga de tres maneras. Se financia de tres maneras. O con impuestos, que es directo, guarda directa proporción, o con endeudamiento, que son impuestos futuros, que tiene un componente inmoral, le estamos pasando la cuenta a los que no nacieron, tiene un componente antidemocrático, le estamos pasando la cuenta a quienes no participaron del proceso electoral que puso a los irresponsables que tomaron la decisión para endeudarse, o se paga vía emisión monetaria, que genera inflación y que le jode la vida a quien menos tiene. Si hay algo que está claro a esta altura del partido es que emitir dinero para financiar el gasto es la peor manera de joderle la vida a los que menos tienen, porque no se pueden resguardar, porque no tienen capacidad de ahorro. Bueno, en esta locura estamos, ¿no? Entonces me parece que este es un punto sustancial, importante, que está bueno que pueda prosperar. Después por ahí se habla de la posibilidad de prohibir los vehículos oficiales.
salvo los mínimos indispensables para cuestiones técnicas. O sea, bueno, siempre lo mismo, si hay un temporal, se cae una torre con cables de UTE o cuestiones de Antel, y bueno, sí, obviamente, va de suyo, pero no que sirva como instrumento para que los vehículos oficiales lleven los jerarcas a los hijos al colegio. Que además, dicho sea de paso, a una nota a pie de página, los llevan al colegio estos bandidos, no a la escuela pública. Estos te cantan, te venden educación estatal, porque es eso, la educación pública es educación estatal, te venden defensa de la salud pública, pero se atienden en el británico, y mandan a los hijos a los colegios en Positos, en Carrasco, que está bien, tienen derecho a hacerlo, ¿ah? Pero no son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Otro punto, los fueros. Eliminar los fueros salvo los de la función específica, estableciéndose que los delitos de corrupción no se extinguen y que el organismo afectado se obliga a repetir contra el funcionario el daño patrimonial que ha causado. Una consideración primaria es que el fuero no le pertenece al legislador, le pertenece al cuerpo, ¿no? A veces escuchamos cómo demagógicamente algún político dice, no, bueno, yo voy a renunciar a mis fueros para presentarme voy a comparecer ante la justicia, y bueno, en realidad no le pertenece al legislador, sino al cuerpo, que es quien eventualmente, requiriendo los votos necesarios, elimina para que pueda ir a la justicia. En este caso se elimina el fuero, pero en relación a las cuestiones de delitos, eventuales delitos generales, no los específicos de la función. Es decir, el fuero es necesario, el fundamento de su creación pasaba por que el legislador pudiera cumplir su función y que no fuera llevado a la justicia permanentemente por sus dichos en relación a su función, una manera de garantizar también la independencia de la función, la libertad en el ejercicio de la misma y demás. Pero el espíritu de esta reforma lo que busca es que el Parlamento se transforme en un aguantadero, que lamentablemente a la experiencia me remito, ha pasado. Después, la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la prescripción, a la corrupción. A ver, la prescripción es un instituto inmoral, es verdad, injusto, es verdad, pero necesario, porque otorga certeza. El derecho, de alguna manera, una de sus funciones es otorgar seguridad, certeza. Pero en este tipo de delitos, muchas veces sucede que supónganse, el delito prescribe a los 10 años y el legislador estuvo 10 años en el poder, en el Parlamento, o 15, y de alguna manera, cuando sale ya el delito prescribió. Bueno, para los delitos comunes que no corra la prescripción, creo que es una medida saludable también, son señales que, marcos institucionales que nos protegen, nos blindan a nosotros los ciudadanos. Y después la obligatoriedad de repetir contra el funcionario por el daño patrimonial que le haya causado la administración. ¿A qué refiere esto? Bueno, el artículo 25 de la Constitución habla que hoy, cuando haya una situación en donde un funcionario causó un daño a la administración como consecuencia del accionar doloso, el dolo es la intención ajustada al resultado, o haya actuado con culpa grave, que es la culpa grosera, la culpa inexcusable. Bueno, hoy lo que dice la norma es que la administración podrá repetir, esto es, podrá ir contra el patrimonio de ese jerarca o de ese funcionario por el daño que causó. Bueno, ahora se cambia el podrá por el deberá. Hay una situación jurídica de deber, está obligado a ir contra ese jerarca que tomó esa decisión que causó un perjuicio. Y esto es un marco institucional que nos protege. ¿Por qué? Y bueno, porque les impide cambiar figuritas, algo a lo que tristemente estamos acostumbrados a ver. En definitiva, me parece que el espíritu es lo que debe primar. Esto no es a favor de ningún partido político ni en contra de ningún partido político. Esto tiene como eje central limitar el poder político, como dijimos, es inherentemente peligroso, y blindarnos a los ciudadanos, protegernos frente al mismo. Hoy la realidad es que el fenómeno es a la inversa. Me parece que hoy más que nunca es aplicable una parte que es muy conocida del libro de Ayn Rand, La rebelión de Atlas, ¿no? Que decía que cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye
hacia quienes no trafican con bienes, sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por sobornos y por influencias, más que por el trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino, por el contrario, ellos son los que están protegidos contra ti, cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Así que bueno, amigos, está todo dicho, como en el truco. Súmense, reforma2029.org. Queremos escucharlo, necesitamos oírlos. La discusión está instalada, ojalá podamos llegar a buen puerto, porque, como siempre decimos, es posible un futuro mejor. Ese futuro existe solo si es liberal. Un fuerte abrazo.